Siempre se toma un tiempecito en lo que uno como que se ubica, ¿verdad? Le decía yo a Pedro que este púlpito es muy pequeño, que el del nuestro es más grandote, pero de cualquier manera es suficiente porque caben bien las notas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, estoy contento, Señor, tú lo sabes, gozoso de estar en esta tu casa esta mañana. Y sobre todo, Padre, por el hecho de que tú has permitido que en un mismo sentir, Señor, nuestros corazones se unan para glorificarte por tu fidelidad, Señor, y para gozarnos, Señor, en esta comunión en Cristo que tenemos, Señor, este amor fraternal no fingido que durante tantos años ha permanecido en nosotros. Damos gracias, Padre, por esta oportunidad que me concede, Señor, de abrir tu palabra, Señor, y compartirla con mis hermanos. Te ruego, mi Dios, que te glorifiques en ellos, Señor, que tu palabra sea alimento espiritual para nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Pedro me había pedido que también le mandase algunas de las vivencias que pueden ser anecdóticas en cuanto a la obra del Señor en esta iglesia local. Y yo le dije a él que lo iba a dejar para el momento en que tuviera la oportunidad de predicar, para incluirla en la predicación. Pero me luce que hemos tenido muchas anécdotas, así que vamos a ir directamente a la palabra del Señor, que para eso fue que ustedes me invitaron. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a tratar de aprender algo de lo que es de las muchas enseñanzas que este pasaje tiene. 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17 en adelante. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. ¿Lo tienen? Pueden buscarlo todos, no van a tener que moverse de ese libro, pero me gustaría que todos tuvieran sus Biblias abiertas. Sus Biblias o sus computadoras o sus tabletas o como ustedes quieran, abiertas o encendidas, pero ténganlas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La iglesia de Corinto era una iglesia privilegiada en muchos sentidos, pero el Señor le indicaba a esta iglesia que tenía un propósito muy particular, que lo encontramos nosotros en los versículos 6 y 7 del mismo capítulo.
las expectativas que tenía Dios con esta iglesia. Y le dice en el versículo 6, síganme la lectura, hermanos, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Y dice cuál es el propósito, la expectativa que Dios tiene para con la iglesia. Dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor había dotado a la iglesia, la había capacitado y había hecho un gran aporte para que ellos pudieran cumplir con las expectativas que el propio Señor tenía sobre la iglesia, como la tiene sobre esta iglesia y sobre todas sus iglesias. Y dice que el propósito que tenía el Señor era encontrarse con ellos irreprensibles el día que Él viniera a buscarles. Y para esto el Señor había derramado una gracia enriquecedora sobre ellos. Fíjense en el versículo 4. Dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Y qué dice luego el versículo 5? Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Yo doy gracias, dice Pablo, por la gracia de Dios, la gracia que los ha enriquecido a ustedes en toda palabra y en toda ciencia. Dios capacita a la iglesia con el propósito de hallarlos, como bien dice él acá, dice, completamente irreprensibles en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios con la iglesia de Corinto, con la iglesia de bautista cristiana, con la iglesia evangélica bautista cristiana, con todas sus iglesias. Y para esto derrama su gracia, enriquece a su iglesia, le da multiplicidad de dones. Y la iglesia de Corinto era una iglesia que no le faltaba, dice la Escritura, ningún don. Pero, sin embargo, hay algunas cosas que muchas veces entorpecen el poder cumplir con la expectativa que Dios tiene. Y la iglesia de Corinto tenía esos problemas dentro de sí. La iglesia de Corinto cometía varios errores, los cuales el Señor tiene que reprender a través de la epístola que el apóstol Pablo les envía. Pero de una manera muy particular había dos cosas que estaban minándola poderosamente. Una eran las semillas de disolución. Había divisiones dentro de la iglesia. En el versículo 10 le dice el apóstol Pablo, os ruego hermanos, tienen que estar rápidos conmigo, alertas, ¿verdad? Porque si no se quedan atrás. En el versículo 10 le dice, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Fíjense el énfasis, que hablen una misma cosa. Dice, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El primero de los inconvenientes que impiden a la iglesia que pueda alcanzar las expectativas que tiene Dios para con ellos es el problema de las divisiones, del partidismo dentro de la iglesia. Evidentemente había problemas de pecado dentro de la iglesia, había problemas doctrinales dentro de la iglesia, pero fundamentalmente era una iglesia que estaba disgregándose, estaba dividiéndose. Había un problema de irrespeto a la autoridad que se manifestaba particularmente en un repudio y un irrespeto hacia el propio hermano Pablo. O sea, Pablo, el apóstol que había fundado la iglesia, sin embargo, ahora era menospreciado por algunos. Habían permitido la introducción de una serie de elementos con doctrinas extrañas y había llegado el punto tal en que cada quien decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. En fin, había una división dentro de la iglesia. Esto era un gran obstáculo para que la iglesia pudiese cumplir con las expectativas que Dios tenía. Pero la segunda parte que yo quiero enfatizar, un elemento muy importante, básico, era el hecho de que la iglesia en alguna manera había menospreciado la palabra de la cruz. Y es lo que el apóstol Pablo le enseña aquí de una manera muy clara. Fíjense que como griegos al fin estos corintios siempre enfatizaban todo lo que tenía que ver con la filosofía, con el conocimiento, con la sabiduría. Era lo que les importaba a los griegos, ¿verdad? Pero el mensaje neto, puro y simple, pero fundamental, esencial de la palabra de la cruz, lo habían soslayado, lo habían echado a un lado. Y esto era lo que estaba sucediendo allá, como sucede hoy día con muchas congregaciones llamadas cristianas, que sencillamente han soslayado el mensaje de la cruz y vemos muchas iglesias que están centradas en programas muy densos, con muchas actividades, muchas charlas, muchas conferencias, muchas presentaciones, actividades recreacionales, actividades sociales, pero el centro de la existencia y de la vida de la iglesia, que es el mensaje de la cruz, lo echaban a un lado, lo menospreciaban. Y el apóstol Pablo tiene que escribirle una carta muy fuerte a la iglesia de los Corintios por este hecho. Cuando hablamos de la palabra de la cruz, hermano, yo recuerdo siempre que esto fue realmente la esencia del origen y el germen de esta congregación. Cuando nosotros conocimos a Jesucristo como Salvador y nos dimos cuenta de que había un mensaje, un único mensaje,
La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz que había que dar. Pero que ese mensaje tenía un poder tremendo. Las personas cambiaban. Sus almas eran salvas. Tenían una expectativa, una esperanza, una seguridad. Se alejaban del pecado. Las familias eran consolidadas en Cristo. Y la iglesia venía a formar parte integral de la vida de esa persona. Y cuando nos dimos cuenta que todo eso era consecuencia del efecto de un mensaje, de una palabra específica, a la cual el apóstol Pablo le llama la palabra de la cruz. Y por eso Pablo tiene que enfatizar aquí de una manera muy clara que este mensaje no es otra cosa que el mensaje de Cristo crucificado. Un mensaje que muchas veces se ha echado a un lado porque hay tantas cosas de qué hablar y que la gente quiere escuchar, que para que la gente venga y se sienta bien, pues vamos a hablarle de las cosas que son sus problemáticas, que ellos entienden que son sus problemáticas y que son las cosas que ellos tienen como prioridades, de las cuales quieren tener una proposición o una propuesta. En los versículos 17 y 18, fíjense qué categórico es Pablo. Les dije que usaran sus Biblias, estamos en el mismo pasaje. Versículos 17 y 18. ¿Me siguen? Dice el apóstol Pablo lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar. Y bautizar es muy noble. O sea, es correcto. El Señor Jesucristo dijo: ir por el mundo, predicar el evangelio. Dice: el que creyere sea bautizado. Sí, pero Pablo decía: pero esto no es lo mío. Lo que el Señor me mandó a hacer con ustedes, Corintios, con la iglesia, no fue a bautizarles pura y simplemente. Sino que dice, me mandó Cristo, ¿qué dice? Sino a, versículo 17, a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es imposible, es absolutamente imposible predicar un evangelio sin cruz. Es imposible, es necesario que tenga la cruz, porque la cruz tiene todo el significado de la obra salvífica del Señor. ¿Pero qué implica la cruz? Cosas que las personas no quieren escuchar normalmente. La cruz implica muerte. La cruz implica afrenta, ignominia, vergüenza, sacrificio. Pero también implica saldo, también implica redención. Y esto es precisamente lo que nosotros necesitamos. Necesitamos ser redimidos, necesitamos ser salvados. Y solamente el mensaje de la cruz es el que tiene el poder necesario para poder hacerlo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo le aclara a la iglesia que el énfasis, no solamente el de él, sino el de la iglesia en general, tiene que estar precisamente en la predicación del evangelio de la cruz, en la palabra de la cruz. No caigamos jamás en el error de convertir en la iglesia en una especie de academia o de club, todavía peor, o de asociación o grupo, o de universidad o de institución. Porque la iglesia fundamentalmente, en su predicación, como decía el apóstol Pablo, tiene que ser o estar centrada en la obra salvífica del Señor Jesucristo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No en rituales, no en actividades, no en música, no en espectáculos de ninguna manera, como vemos muy frecuentemente que sucede hoy día, y tampoco en la socialización. Pero que yo me siento bien, que somos muy amorosos, que somos muy... Todo eso es secundario completamente. Eso debería ser la añadidura del hecho de compartir una misma fe, de tener un mismo mensaje y un mismo propósito, sirviendo lo mismo Señor. Pero de ninguna manera podemos centrar la actividad de la iglesia y mucho menos derivar la predicación del púlpito de la iglesia en otra cosa que no sea el mensaje de la cruz. Y por eso el apóstol Pablo es tan celoso con esto. Un brinquito breve en el mismo libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Acompáñenme allá, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice en el versículo primero del capítulo 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y Pablo habla aquí de su predicación, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Óyeme, qué sencillo. Pero, pastor, que tal vez eso no es suficiente. La gente quiere oír más. Bueno, pero es que este es el mensaje. Pablo dice, os declaro el evangelio que os he predicado. Si en ese evangelio habéis creído, sois salvos. Pero si acaso no, dice, creísteis en vano. Si no retienen esta palabra que consiste pura y simplemente en que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, dice, si no, eso no se retiene, si uno no se apropia de este mensaje, el mensaje de la cruz, sencillamente creísteis en vano. Pablo no se iba por la tangente. Estaba equipado suficientemente, tenía suficiente conocimiento conforme a la cultura de su época como para poder durante mucho tiempo diletar en diferentes temas. Pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba centrado en un mensaje único, en un solo mensaje. El evangelio que os he predicado. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por mis pecados y por el tuyo también. Esto implica, ¿saben qué cosa? Que por culpa de mi pecado fue que Cristo murió y por el tuyo también. Y que por culpa de mi pecado Él tuvo que pagar por la culpa mía, muriendo como consecuencia de mi pecado, porque la paga del pecado sigue siendo la muerte. Consecuentemente, Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario para que nosotros no tuviésemos que pagar por nuestro propio pecado, y en Él tenemos la posibilidad de ser redimidos de la deuda de nuestro pecado que nos condena al infierno eterno. ¿Qué nos condena al infierno eterno? Este es el evangelio. Esta es la palabra de la cruz. Sin cruz no hay redención, pero la cruz implica que Cristo fue maldito por el Padre como consecuencia de mi pecado, que el Padre se separó del Hijo como consecuencia de mi pecado. Fue un precio muy alto que pagó el Señor Jesucristo cuando fue abandonado por el Padre en la cruz del Calvario, y todo por causa de mi pecado. Y esto es algo que yo tengo que apropiarme de esta realidad. Dice, si retienes esta realidad, esta palabra predicada de que Cristo murió por tus pecados y en consecuencia acepta la redención que hay en Él, entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se aplicará sobre tu vida. Tendrás una nueva vida en Cristo. El Señor perdonará tus pecados mediante la sustitución, la expiación. Y entonces, habiendo Él pagado por ti, ya tú no tendrás que pagar por tus propios pecados. Ese es el mensaje de la cruz. ¿Y saben algo? Es suficiente. Es suficiente. No solamente es suficiente, dice Pablo, imprescindible. Que lo recibamos, que lo retengamos y que nos apropiemos de Él. No hay otro mensaje que dar. Todo lo demás es pérdida de tiempo. Todo lo demás se queda en el ámbito de lo temporal. Yo no sé por qué tengo esta ronquera. Es extraña en mí. Espero que no les moleste. Hermanos, de lo que estamos hablando esta mañana es del menosprecio de la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz es el mensaje único y suficiente que debemos dar, ya que este es el mensaje que afecta a todo ser humano, para bien o para mal. Cuando hablamos sobre esto, el apóstol Pablo enseña en el versículo 23, síganme en el mismo texto, estamos en 1 Corintios 1, 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, ¿qué dice? Locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿A quiénes afecta el mensaje de la cruz? A todo el mundo. A los religiosos, a los judíos les afecta sin lugar a duda. Se le convierte en una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de buscar la justificación o el perdón en base a su propia justicia. Ganarse el cielo. Y este mensaje sencillamente descarta del todo el que tú puedas ganarte el cielo. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. La ofrenda de Jesucristo en la cruz del Calvario es algo que está al alcance de todos, pero por gracia nadie puede pagar el precio de la redención. Por medio de la fe, se trata de creer y apropiarse
de la redención preciosa, del perdón precioso de Dios, clamar al Señor por ese perdón y recibirle con la salvación que se deriva de Él. Para los judíos es un tropezadero. Para el que no es judío, y los judíos tipifican a los religiosos, para el gentil, al hombre común de la calle, la mujer común de la calle, dice es una cosa de locos. Bueno, para ellos es de locos porque no han experimentado el poder de Dios. Pero para los llamados así, judíos como griegos, sean de un grupo o de otro, dice, Cristo es ¿qué cosa? Dice aquí, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros los creyentes sabemos cómo Dios, a través de este mensaje único de la cruz del Calvario, nos ha redimido manifestando su poder y ha manifestado su sabiduría eterna sobre los hombres, cumpliendo con su plan eterno. La redención prometida es del huerto del Edén, cuando el hombre en desobediencia peca, rebelándose contra Dios. El único mensaje que afecta a todo ser humano es el mensaje de la cruz. Sea para que tengan un tropiezo y levanten los pies, como aquellos religiosos que pretenden salvarse pura y simplemente porque cumplen con una ley o con una religión o con unos mandamientos, si es que lo hacen. O sea, aquellos que sencillamente no les interesa, porque esto es un asunto de locos, fanáticos, religiosos, locos. Nada más hay que verlos en la televisión, evangélicos. Sin embargo, para los llamados por Cristo a salvación, para los que creen en Él, este mensaje es el único. Es el único. No hay otra cosa que podamos decirle a una persona por medio de la cual Dios obra en sus corazones, en sus mentes, en sus voluntades, para transformar sus vidas y para salvar sus almas. No hay otra cosa. No tenemos otra oferta. Es el único mensaje. No podemos menospreciar este mensaje por estar hablando de otras cosas que tal vez son muy interesantes o muy bonitas, pero que no es la palabra de la cruz. Y esto es precisamente en lo que estábamos centrados nosotros en aquellos primeros años en los cuales el Señor erigió esta iglesia. Y ha sido el mensaje que ustedes han preservado a través de los años y por lo cual nosotros podemos ver la fidelidad de Dios sobre su pueblo, sobre su palabra, sobre su obra. Hermanos, la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es desechada. Fíjense lo que dice el versículo 19. Está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es desechada la palabra de la cruz. Es desechada por aquellos que se oponen. ¿Y saben qué se opone a la palabra de la cruz? Fundamentalmente lo dice el texto aquí en los versículos que leímos. El orgullo y la sabiduría humana. Es algo terrible, pero es cierto. Pero sin embargo, Dios desecha la sabiduría humana. En el versículo 19 lo dice de una manera muy clara. Dice sencillamente que Dios ha desechado a los sabios de este mundo. Los ha enloquecido. Aquellos que pretenden ser sabios se convierten en necios. Y la sabiduría humana no conduce de ninguna manera al conocimiento de Dios. Tanto así que Dios, sabiendo que el hombre no le conocería mediante la sabiduría humana, desecha la sabiduría humana y mediante la locura, lo que le parece de cosa de locura, la locura de la predicación del mensaje de la cruz, es que Dios se agrada en salvar a los creyentes. Dios salva a los creyentes pura y simplemente mediante el mensaje de la palabra de la cruz. Un mensaje que conduce directamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo, al Calvario, al lugar de redención. Hermanos, yo recuerdo aquel actor que hizo el primer Superman moderno, Christopher Reeve, que cayó de un caballo y quedó parapléjico.
Tuvo inclusive una fundación que formó en pos de lograr levantar fondos para conseguir la solución científica, médica a su problema. Falleció ya hace un tiempo, pero él decía que su esperanza estaba puesta en la ciencia. Escuchaba hace 2 días apenas en CNN una entrevista que le hacían algunos médicos en cuanto a la temática de hasta qué punto ayudaba a un paciente terminal el hecho de tener una fe, tener algo a qué asirse en el momento en el cual prácticamente no tiene otras esperanzas. Y comenzaron en esos paneles que hacen en CNN a hablar unos y otros, pero había un problema de por medio, que la propia persona que estaba dirigiendo el panel lo evidenciaba. Decía, el problema es que la ciencia todavía no ha comprobado la existencia de un ser superior. Entonces, los médicos no se atrevían a dar una resolución, una opinión completa, terminada, sobre si era o no conveniente para una persona tener una determinada fe, o ser asistido por un pastor o un capellán, como decían ellos, porque realmente a lo mejor estaban representando a un Dios que no existe. Esa es la sabiduría y la ciencia humana. Es el orgullo y la arrogancia humana. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando en Romanos dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, dice, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios terminaron siendo necios. Así le pasó al hombre, así le pasa al hombre hoy día. Terminan siendo necios, tan necios que dice el necio en su corazón, no existe Dios. Y esos son los sabios. Y lo primero que se contrapone y se opone a la predicación pura y simple del mensaje de la cruz es la sabiduría humana, basada fundamentalmente en el orgullo de los hombres, en la arrogancia humana. La palabra de la cruz tiene que ser presentada y debe presentarse como el apóstol Pablo lo hacía. Hermanos, vayan conmigo a los versículos que van del capítulo 2, el 1 al 5. Y fíjense que en el versículo 17, en el 1:17, antes que nada, 1:17, perdón, dice el apóstol Pablo que cuando él presentó el Evangelio de Cristo, dice que no lo hizo ¿con qué? 1:17, ¿con qué? Con sabiduría de palabras. Yo no creo que fuera el caso del hermano Llano Paulino, estuvo en los inicios de esta iglesia. Un hombre campesino que llegó a la ciudad, pasó por nuestra oficina, se quedó con nosotros, se integró a la iglesia, era ya cristiano, venía del pleno Cibao. Y él decía, yo no sé ni la O, pero dice el Señor Jesucristo, arrepentido. Yo no creo que ese fuera el caso del apóstol Pablo. Él era un hombre que sí tenía conocimiento, sí tenía la sabiduría. Estaba bien capacitado, como lo hemos enfatizado un par de veces, pero dice, cuando yo fui a vosotros, dice, no fui con excelencias de palabra ni de sabiduría. Yo me propuse no saber otra cosa que Jesucristo. ¿Y ¿cómo? Crucificado. Un tema único. No le dimos vuelta al asunto. Yo no traté. Y no solamente habla de eso, sino que dice muchas otras cosas. Él dice, por ejemplo, en el versículo 2, capítulo 5, versículo 2, dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros, ¿qué dice? ¿Quiénes son los que tienen sus Biblias? Voy muy rápido. No, están durmiendo. Se cansaron, demasiadas fotos, ¿verdad que sí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me propuse no saber entre vosotros, ¿qué dice? Cosa alguna, cosa alguna. En otras palabras, el apóstol Pablo desechó cualquier otra cosa. Cosa alguna, cualquier enseñanza paralela. Bueno, hermanos, es que hay que hablar del Evangelio, hay que hablar de la cruz de Cristo. Pero también tenemos que hablar de los problemas matrimoniales. Sí, está bien, perfecto, muy bien, muy bonito. Pero también tenemos que hablar de la educación de los hijos. Sí, está bien, muy bonito, perfecto. Pero cuando todo esto va en menosprecio, en menoscabo, es la palabra exacta, del mensaje de la cruz, hay problemas en una iglesia. Y la iglesia de Corintios estaba en eso. Pablo le dice, yo me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo. Dice, y a este como crucificado.
O sea que Él se centró no solamente en Jesucristo, sino en Jesucristo crucificado, en el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra existencia, de nuestra realidad, de nuestro futuro, de nuestra eternidad. Que Cristo murió por nosotros en una cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Este es el mensaje, no hay otro mensaje. Y es interesante como Pablo dice, a pesar de mi humana debilidad, dice, yo lo hice, yo prediqué. Fíjense en el versículo 3, como dice el apóstol Pablo, 2:3, capítulo 2, versículo 3. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y en el versículo 4 dice, y mi palabra y mi predicación, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. En otras palabras, el mensaje de la cruz debe presentarse no con sabidurías de palabra, desechando de un todo o no tomando en cuenta la elocuencia humana. Pero que a mí no me gusta como predica fulano, pero sí me gusta como predica menganito, porque él es mejor orador. De eso no es que se trata del mensaje, de qué es lo que enseña. Ahí es que está el énfasis realmente. La erudición humana, Pablo la desechó teniéndola. Habla aquí también de aislar la enseñanza de la cruz de cualquier otro tipo de enseñanza. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, y luego habla también de a pesar de nuestras humanas debilidades y sin usar ningún tipo de recurso de persuasión. Dice que él no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Ustedes saben a lo que se refiere a eso? Muchas veces queremos manipular a las personas, manipular sus sentimientos, manipular sus emociones, de manera que de esta manera podamos obtener de la audiencia una reacción. Una reacción que en el mejor de los casos sea favorable para el Señor Jesucristo, para su propia alma y para la gloria de Dios. Pero otras veces no necesariamente. Sobre todo cuando lo que estamos predicando no está circunscrito exclusivamente al mensaje de la cruz. Porque con ese mensaje y con esa predicación, el único que se lleva la gloria es el Señor. Pero Pablo decía, yo no utilicé ningún recurso de persuasión. Yo no lloré, yo no gesticulé o alcé la voz o algo, o hice algún tipo de show o ningún tipo, nada, absolutamente nada, porque no traté de utilizar persuasión humana. Y además de esto, dice cómo sí lo hizo. Dice con manifestación del Espíritu y de poder. Esto es algo que no dependía de Pablo, ¿verdad que no? Y no dependía del Espíritu Santo, del poder de Dios. La predicación debe estar centrada en la palabra de la cruz, Jesucristo crucificado, y debe hacerse sin ningún tipo de recursos humanos, contando con el poder de Dios y la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no, no estamos haciendo lo que como iglesia, como creyentes, como testigos de Cristo debemos hacer. Mucho menos como predicadores. Estamos hablando del menosprecio de la palabra de la cruz. ¿En qué consiste esa palabra de la cruz? Para ver entonces cómo la menospreciamos muchas veces. A quienes les afecta, cuáles cosas se oponen y la manera como debe presentarse. Pablo enseña en este pasaje cómo debe presentarse el Evangelio. Pero yo quiero ahora enfatizar, y es el último punto, cuáles son los efectos de la palabra de la cruz. Versículo 24, ya concluyendo. Mas para los llamados, cuando dice la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, dice más para los llamados, ¿verdad? Así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios,
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, solamente tiene eficacias en aquellos que le llama Pablo aquí los llamados. Mas para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, solamente a través de la predicación de Cristo crucificado podemos llegar a experimentar en nuestra vida el poder. Un poder transformador que da convicción a una persona de que tiene que arreglar sus cuentas con Dios. Porque Dios le va a pedir cuenta de sus cuentas. Que convence a una persona de que no hay otra cosa que hacer sino que recibir la misericordia y la gracia de Dios ofrecida en el Calvario con la muerte expiatoria de Cristo. Cristo muriendo por los pecadores. Solamente el Espíritu Santo con su poder puede dar a esa persona una nueva vida, transformarle completamente, cambiar su escala de valores, cambiar su corazón, darle un nuevo corazón, hacer de esa persona una nueva criatura, estando viva, pasar de la muerte a la verdadera vida. Y esto lo hace sola y exclusivamente el mensaje de la cruz para los llamados. ¿Eres tú uno de los que Dios ha llamado? Porque para los llamados, el mensaje de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, es un mensaje de salvación, transformador completamente. Este mensaje descarta completamente la sabiduría. El apóstol Pablo dice, fíjense que entre ustedes no hay muchos que sean sabios, ni hay muchos que sean poderosos, ni hay muchos que sean ricos, ni muchos que sean nobles tampoco. Por el contrario, Dios escoge lo vil, lo menospreciado, los que la gente dice, pero mira, son unos tostados, unos estúpidos, están creyendo en eso. A estos son los que escogió Dios. A los que dice, pero mira qué necedad. Esos necios son los que el mundo valora como necios. El Señor los llama. Pablo lo dice en estos textos. Lo débil de este mundo escogió Dios, lo vil de este mundo, lo menospreciado de este mundo. Eso fue lo que escogió Dios. Es más, va todavía más lejos, dice lo que no es, o sea, lo que no es considerado como para nada bueno, a esa persona es la que Dios escoge. El que se cree ser algo a sí mismo se engaña. No merecemos nada, pero el que reconoce su insuficiencia, su incapacidad, y por el contrario, reconoce la justicia de Dios sobre su alma y sobre su vida, condenándole eternamente como consecuencia de su propio pecado y su propia maldad. En ese y para ese hay esperanza mediante el mensaje de la palabra de la cruz. Porque el poder de Dios precisamente transforma esa realidad en otra completamente distinta. El mensaje de la cruz es soberano. 3 veces en estos versículos 24 al versículo 28, se habla de la escogencia de Dios. A lo vil de este mundo, a lo menospreciado, a lo que no es, a esto es lo que Dios escoge. Te hago una segunda pregunta, ¿te ha escogido Dios a ti? La primera que te dice, ¿te acuerdas cuál es? ¿Te ha llamado Dios a ti? Porque a veces hay algunos que Dios llama y tienen oídos y no oyen. Tienen oídos y no oyen. No sé qué es lo que están esperando. Estoy esperando que Dios me toque. Yo no sé, no sé qué están esperando. Segunda pregunta. ¿Te ha escogido Dios? Porque si te ha escogido Dios, es una insensatez, una estupidez dar cosas contra el aguijón, pelear contra Dios. Es una estupidez. Todo sentido. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, a eso escogió Dios. Aquellos que no se creen que son algo, o que saben algo, o que merecen algo,
o que pueden lograr algo, sino que reconocen que no pueden nada, absolutamente nada, a menos que Dios por su misericordia y por su gracia los alcance con su poder y los salve. Además de esto, hermanos, y ya concluyo, la palabra de la cruz coloca a un simple hombre en la posición más privilegiada que podemos estar. Y fíjense en qué manera tan sencilla lo dice el versículo 30, cuando dice, mas por él, hablando de Cristo, de Dios, perdón, hablando de Dios, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, hablando de Cristo, os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Me están mirando, o sea que no están leyendo. O sea que están cansados ya. Pero ahora es que viene lo bueno. Ahí hay 4 palabras para la próxima hora y media. Porque son conceptos y más que conceptos son realidades. Hermanos, este mensaje de la cruz es el que coloca a una persona que recibe la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y colocar a una persona en Cristo es colocarlo dentro del ámbito de su sabiduría, de su justicia o su perdón, de su salvación y de su saldo o redención. No hay otro mensaje que dar. Todo lo que la iglesia lleve a cabo tiene que tener como un propósito primario y ulterior llevar el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. Solamente este mensaje recibido por una persona puede transformar su realidad, perdonar sus pecados, recibir una nueva naturaleza y venir a ser un hombre justo, sabio, redimido, perdonado, nuevo. Ha sido llamado y ha sido escogido. Si no lo has sido, seguramente porque tus oídos han estado cerrados o tu corazón muy endurecido. Pero Dios cambia eso también. Si has escuchado, si has entendido y si has creído de todo corazón, habla con el Señor ahora. Hermano Pedro, dirígenos tú en el tiempo de oración final. Muchas bendiciones, mis hermanos.